Es importante que tengamos en la cabecita eso. Estamos estudiando toxicología humana. Este ser humano dentro tiene sus tóxicos, que se llama los tóxicos endobióticos. Nosotros sintetizamos. Pero este hombre está en contacto con su medio ambiente. ¿Qué es medio ambiente? Todo, menos el hombre. Estos animales, vegetales, microorganismos, gas, metales, todo esto es medio ambiente. Perfecto. Entonces yo aquí en el medio ambiente, animales, vegetales, medicamentos, tiene tóxicos. Y estos serían denominados los xenobióticos. Endobióticos, xenobióticos, extranjeros, extra. Bien, cuando el hombre está en contacto con estos tóxicos o con los del medio ambiente, entonces se da en un primer momento la toxicosística, que recuerden ustedes, es un proceso que está formado por la administración, se pone en contacto. La absorción llega a la sangre, no es lo mismo. Distribución se pasea por la sangre de la mano de la albúmina o de las alfa-1 globulinas. Se distribuye para entrar a la célula donde se lleva a cabo la biotransformación o metabolismo, que yo en este momento vamos a analizar. Cuando se biotransforma, la clave es que se convierta en polar, es decir, insoluble para que pueda eliminarse por la orina. Luego viene la etapa de excreción o eliminación. Estas son las etapas de la toxicidad. Bien, solamente con fines de enseñanza y aprendizaje, después de la toxicocinética viene el mecanismo de acción. ¿Cómo actúa el tóxico? Con esta enzima, con el neurotransmisor, con esta hormona, o ataca la membrana celular. ¿Qué es lo que sabe hacer el tóxico? Posteriormente viene lo que es la toxicodinamia. Entonces, lo que yo quiero que tengan como esquema, que una cosa es toxicocinética, otra cosa mecanismo de acción, o solamente para entender modus operandi, jamás lo van a volver a repetir, jamás. Y la toxicodinamia. La toxicodinamia estudia el conjunto de efectos que produce el tóxico con su mecanismo de acción. Ahora estos efectos, jóvenes, se los estudia agrupados. ¿Qué efectos produce en el sistema nervioso? Y así sucesivamente, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, y así sucesivamente, aparato por aparato. Así es muy fácil estudiar toxicología. Bien, ¿qué dije? Estas 3 etapas solamente son con fines de enseñanza-aprendizaje, porque las más de las veces 1, 2 y 3 se lleva a cabo en forma simultánea, en forma paralela. Puede que en algunos casos la diferencia sea de segundos. Por ejemplo, si un tóxico se administra a la vena, fíjense, se está llevando a cabo ya la administración y la absorción y la distribución casi al mismo tiempo. Muchos tóxicos son biotransformados por las enzimas plasmáticas, entonces vean, casi todo se va a llevar a cabo. Es esta la razón por la que, por ejemplo, con el caso del cianuro, que se administra, se absorbe por las fosas nasales, no se necesita más que 3 minutos, 5 minutos para que la persona muera, porque todo eso se lleva al mismo tiempo. Estos apartados de 1, 2, 3 solamente es para aprender. Bien. Con seguridad usted pudo leer con detenimiento el tema
que nos va a ocupar, biotransformación. Si no lo ha leído, es una pena, es un golpe de su conciencia, ¿no? Debía ser despedido de su trabajo de estudiante. Su mamá debía de botarle de su casa. Biotransformación, se cambia la estructura química, pero en un ser con vida. Porque cuando se dan las reacciones en un cadáver, se llama transformación. Tanato, oh, no, por aquí está. Entonces, ¿aquí qué sería? Tanato, transformaciones. Tanato quiere decir muerte. No, nosotros estamos estudiando biotransformación. Bien, cuando lee su cuestionario, en su cuestionario la primera pregunta es ¿qué es metabolismo? ¿Qué es biotransformación? ¿Qué es anabolismo y catabolismo? ¿Saben qué es qué elemental, no? ¿Qué elemental? No debía de preguntarse a ustedes. Y esa información lo tiene todo esto aquí, ¿no? ¿Sí? Usted ha podido leerlo. ¿Qué es metabolismo? Conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser con vida y que comprende tanto las vías de anabolismo y catabolismo. Por ello que muchas veces escribimos así. M es igual a A más C. Ahora, ¿qué es este anabolismo? Todos son conjuntos de reacciones químicas que se caracterizan por biotransformar estructuras sencillas en algo más complejas, de lo pequeño a lo grande, pero con gasto de energía. Y el catabolismo, lo mismo, biotransformación de estructuras químicas complejas en más sencillas, pero con ganancia de energía. Y entonces la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que repasar yo todo eso? ¿Por qué tengo que estudiar en toxicología nuevamente metabolismo si yo soy experto? Al estar estudiando la carrera de bioquímica, yo no quiero que me recuerden esto. Bueno, es sencillo, porque es posible, sobre todo durante el catabolismo de los xenobióticos, que yo pueda obtener, en este caso, de estructuras complejas del tóxico, puedo yo tener estructuras más sencillas, pero que pueden ser más tóxicas que la molécula de origen, o puede ser igual, y el ideal es que debe ser menos tóxico que el padre, es decir, que la molécula que le originó. ¿Por qué tenemos que recordar qué es M, qué es AME? Porque al conocer los metabolitos que originan el catabolismo de un tóxico, se puede inhibir las enzimas de esa ruta y de esa manera evitar la toxicodinamia, es decir, tóxico no haga efecto. Si vamos bajando, todo eso lo tengo aquí, ¿no? Metabolismo, que es xenobiótico, toda estructura ajena a mi anatomía, a mi morfología. Otra vez, ¿qué es biotransformación en un ser con vida? Ay, ¿por qué no está marcado esto, no? Lo voy a borrar. Ahora, la palabra desintoxicadas, no dice desintoxicadas, ¿no? Fíjense, destoxicante, no dice destoxificante, que normalmente es como nosotros lo pronunciamos. Pero el autor de este libro
al ser español, es el que sabe más de la lengua y es el que escribe correctamente. Si vamos bajando y buscando en nuestro cuestionario, les había preguntado esto. ¿Qué son las enzimas, cofactores, coenzimas, chaperonas? ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve? Ya, gracias. Entonces, la biotransformación, el cambio de la estructura química de los tóxicos en un ser con vida es posible por la enzima. Ahora, en este momento me gustaría escuchar a cualquiera de ustedes, ¿qué es una enzima? ¿Cuál es el concepto de enzima? Bien, muy bien. ¿Otra persona? Doctora, son biocatalizadores que reducen la energía de activación en una reacción química. Bien, muy bien. Entonces son compuestos químicos orgánicos endógenos, así completo. Compuestos químicos orgánicos endógenos del grupo o de naturaleza proteica, cuya función bioquímica es la de aumentar la velocidad de una reacción química, porque disminuye la energía de activación de los reactivos o de los reactantes. Ese concepto de memoria, otro profesional no creo que domine como debe hacerlo usted en ese concepto. Para otras profesiones, encima, sustancia que acelera, ya está, punto. No, tiene que decirlo usted completo. Ahora, la pregunta dice qué son las coenzimas, cofactores. Y es que nosotros sabemos, no sé por qué no puedo escribir. Ahora creo que sí. Doctora, disculpe, ¿lo puede volver a repetir el concepto de enzima? Ya, a ver, otra persona, ayúdeme mientras pongo mi marcador en marcha. ¿Quién se anima? Compuesto químico, orgánico. De naturaleza proteica. De naturaleza proteica. Eso es fundamental. Si es de naturaleza glucídica, lipídica, base nitrogenada, de naturaleza proteica, cuya función, también además se podría decir, ¿no?, específicamente del grupo de las proteínas globulares, no es estructural, y cuya función bioquímica es la de aumentar la velocidad de reacción, no es otra cosa, velocidad, a través de la disminución de la energía de activación de los reactantes. En este caso se prefiere utilizar la palabra reactantes antes que reactivos. Reactivo sobre todo es cuando nos estamos refiriendo a los elementos de laboratorio. Ahora, esta enzima no trabaja independiente, sino que trabaja con sus ayudantes. Por eso se denomina complejo enzimático. Y entonces ahí intervienen las coenzimas. Y otra pregunta, ¿no?, que está ahí en el cuestionario, ¿qué es una coenzima? ¿Alguien puede explicar? Fíjense que ningún otro profesional debía de dudar. No. Todos los profesionales debían dudar con esos conceptos, menos ustedes.
Entonces es una llamada a su conciencia. ¿Qué es una coenzima? Son, doctora, moléculas orgánicas de naturaleza no proteica, cuya función podría ser la de transportar químicos específicos. Eso, muy bien. O también es un compuesto químico orgánico, también endógeno, porque lo sintetizamos nosotros. Pero sí, es de naturaleza no proteica, es la parte no proteica del complejo enzimático. ¿Y cuáles son ejemplos de coenzimas? La coenzima A, Ya, ¿qué más? La NAP, ¿Qué significa eso? ¿el ATP, doctora? ¿Puede ser? No, el ATP es un nucleótido libre, está más relacionado con los ácidos nucleicos. No sé si se ve lo que estoy anotando. ¿Se ve, doctora? sí, doctora, se ve. Esos son los ejemplos de coenzimas. Ahora, lo que hay que saber diferenciar es por qué lleva este un signo positivo y aquí tiene 2 protones. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, aquí hablamos del nicotina-adenina dinucleótido oxidado y de nicotina-adenina dinucleótido reducido. ¿Por qué? Porque ya está transportando los electrones. Hace rato una compañera indicaba que estas moléculas sirven para transportar. Y evidentemente lo que transportan son los electrones que se van a generar en las diferentes reacciones químicas. Entonces no es lo mismo escribir positivo que 2 hidrógenos. Esto hay que grabarlo. Bien, cuando yo tengo una reacción así, A más B, y tengo los productos C más D, yo tengo aquí una enzima, pero esta enzima tiene sus auxiliares, sus ayudantes, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son las coenzimas, que en su composición llevan vitaminas, particularmente del complejo B. Para eso sirve tomar complejo B, porque con ello estamos asegurando la biosíntesis de todos estos compuestos que los estoy marcando. Y los inorgánicos son los minerales jóvenes. Por ello, la necesidad de consumir vitaminas y minerales. Muchos jarabes que se tiene en el ámbito de la farmacia, de la farmacología, entonces tienen minerales y tienen vitaminas. ¿Para qué? Un bioquímico tiene que saber eso. Se administra mineral, bueno, y un farmacéutico también. Se administra vitaminas que tengan minerales y, claro, vitaminas para que puedan ayudar a quién, a las enzimas. ¿Y para qué necesito yo una enzima? Para que un cuerpo funcione en los parámetros naturales. De ahí que cuando tenemos enfermos que les duele por aquí, por allá, y no sabemos con certeza qué es lo que está pasando, pero tenemos que aliviarle el dolor a la persona, ¿qué es lo que pincha? Un analgésico desinflamante y complejo B. Muchas veces, si el caso amerita, será a través de la administración de un suero. ¿Qué estamos administrando en un suero? Mineral. Y en el complejo B, vitamina. Y con ello, estos mucho más eficientes y la persona se siente, qué doctora más buena, un inyectable y me cura. ¿Ah?
Nada, hemos equilibrado nada más su metabolismo. Pero claro, lo correcto, lo científico es averiguar la causa del problema. Bien, muchísimas veces, como Harper lo indica, Harper, que es uno de los libros de bioquímica más interesantes, él nos indica que cuando hay un desequilibrio en minerales, en vitaminas, entonces surge una fisiopatología, una enfermedad en el funcionamiento. Lo que debíamos aprender a consumir de todo un poco y no solo pollo, porque de lo contrario vamos a ir perdiendo este equilibrio. Ahora, ¿qué son las chaperonas? También está ahí, ¿no? Este es un conjunto de estructuras proteicas del grupo de las enzimas y su función principal es la de vigilar que todo esté correctamente. En mi cerebro está la palabra desde gente del colegio. Esta chaperona es la que dice, fórmese bien, venga por acá, no está despeinada. Regula la bioquímica. Por consiguiente, si una persona tiene deficiencia proteica, si está desnutrida, no tiene chaperonas que estén controlando las reacciones bioquímicas. Por consiguiente, tiene más tendencia a intoxicarse. De ahí que la gente desnutrida, la gente con enfermedades de base, son presa fácil también de los tóxicos. Ahora, que no estoy pudiendo grabar esto. No puedo sobreescribir, ¿se acuerdan que sobreescribía con el negro, no? Pero, ¿por qué será que no puedo escribir ahora, no? ¿Qué tendré que darle? Esto será, a ver. Qué raro. Bueno, lo voy a descubrir después. Menos mal que fui marcando acá. Una de las grandes palabras es esta, ¿no? Polimorfismo genético. Creo que no le puse en la pregunta, pero márquelo eso. Esta es una gran explicación de por qué unas personas se intoxican más que otras y otras nada. Es que sucede que todos nosotros, no obstante que somos humanos todos, y tenemos la misma enzima, la enzima A. Pero la enzima A puede tener su lunar en el lado derecho, el otro en el lado izquierdo, solo una estructura, solo un radical alquilo o un radical arilo podría estar en el carbono 6 y en el otro en el carbono 7, pero siguen teniendo el mismo número de carbonos y de hidrógenos. A eso se llama polimorfismo. Nuestras enzimas pueden tener pequeñas variaciones. ¿De qué depende? De cuestiones del azar. Cuando tiramos un dado al vacío, hacia arriba, existen muchas probabilidades de que caiga del número 2, del 3, del 4. Lo mismo sucede con nosotros. Por ello que una persona consume Viadil no le pasa nada. Otra persona consume mote de haba y no puede digerir. Y así pasa con los tóxicos. Entonces, esto es estudiado por la toxicogenética. Cada uno de nosotros en los genes trae la información necesaria para sintetizar un tipo de enzimas. Esta es la explicación por qué una persona es sensible a un medicamento y otra persona no lo es. Bien,
cuando quiera matar a su suegra, tiene que asegurarse que tenga la predisposición genética de sintetizar una enzima que catabolice de diferente manera un tóxico que usted quiere emplear. Por supuesto que lo va a hacer, estoy haciendo para que vea la utilidad del tema. Ahora, cuando tengo esta palabra que está en su cuestionario también, una sustancia que se pone en contacto con el ser vivo, una sustancia puede ser eliminada sin cambio. Así sucede, por ejemplo, con los aminoglucidos, medicamentos que ustedes saben que inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias, específicamente en la fracción del ribosoma 30S. Eso es bioquímica. ¿Quién tiene que saber todo eso? Es bioquímica. Segundo, puede experimentar transformaciones para facilitar su eliminación. Eso quiere decir que ha sido polarizada. Y tercero, pueden ser más tóxicos o tienen menos toxicidad. Ahora bien, ¿de qué depende ABC? ¿De qué depende ABC? Uno, de que esa persona tiene enzimas del camino A, no tiene de B y C. Otra persona tiene B, pero no tiene las otras. Sin embargo, aquí hay una palabra muy interesante, factor tiempo. Se debe tomar en cuenta también el factor tiempo. Entonces, Patton es el nombre de este científico, o Patton sería mejor sin acento. El efecto de un tóxico no depende solo de los receptores que vaya a ocupar, sino también de la velocidad, factor tiempo. Factor tiempo. Una palabra importante, metabolismo no es igual que desintoxicación. Metabolismo es anabolismo más catabolismo. Desintoxicación es catabolismo. Cuando un tóxico se encuentra en nuestro cuerpo, se puede encontrar, así como entró, libre. 2, puede estar unida a las proteínas plasmáticas. Los tóxicos de pH ácido se unen a la albúmina, para eso sirve la albúmina. Por consiguiente, una persona que tiene fallo hepático no tiene buena síntesis de albúmina, claro, de prostrombina también, de hormonas sexuales también. Por ello que un hombre que tiene insuficiencia hepática casi siempre se divorcia porque ya no le sirve como marido a la señora. No sé, esta señora debe ser muy sexual, debe ser, o sensual, ¿no? Así que cuiden su hígado todos los días, porque las señoras se gritan ahí en el juzgado, ni como hombre me servís, le dice, no, pobrecito, todo es por su hígado, nada. Bien, entonces ese tóxico puede estar libre o puede estar unido, si es de pH ácido, a la albúmina. Si es de pH básico, a la alfa-1 globulina. C, puede convertirse en un metabolito más tóxico, como sucede con el metanol. Como sucede con el metanol. Me imagino que están tomando apuntes porque eso no está escrito, ¿no? El metanol tóxico, que es el metanoico, precipita en forma de agujas, cristales aciculares, y precipita por todo el cuerpo, pero se manifiesta más en los vasos sanguíneos de luz disminuida, como son los correspondientes al nervio óptico. Por ello, cuando sospechamos que una persona consume metanol o está expuesto en su trabajo, por eso que los médicos preguntamos, ¿dónde trabaja? Para saber cuánto gana, sino para saber con
qué tóxicos puede estar relacionado su cuadro clínico. Que yo estoy con mis pacientes, le digo eso, ¿en qué trabaja? Y la piensan. No le pregunto para saber cuánto gana, señor, le digo, sino para que ella vea con qué agente trabaja. Y ahí está la explicación, ahí está la explicación. Entonces, derivados inactivos, este es ideal. Yo quiero catabolizar un tóxico para que sea menos tóxico y lo puede eliminar por orina, como sucede con el etanol. El etanol se metaboliza a acetilcoenzima A por glucólisis y por descarboxilación oxidativa del piruvato para poder ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y biotransformarse en ATP, en dióxido de carbono y en agua. El etanol se biotransformó en ATP y en dióxido de carbono. Número 2, excretables, es decir, que estas sustancias, estos tóxicos, pueden catabolizarse a estructuras celulares. Eso quiere decir hidrosolubles. Yo necesito que un tóxico sea hidrosoluble para que se elimine por orina, sin trauma alguno. Veamos la figura 4. ¿Cómo puede metabolizarse el tóxico que ven ahí delante de la persona? 1. Sin transformación, no se lo toca. Vuelvo a insistir, la parte clásica de que ingresan y salen sin transformación alguna. Con transformación, pero pueden convertirse en más tóxicos o puede desviarse a la formación de otras estructuras. Formas del xenobiótico en el plasma o fuera de la célula, Absorción es llegar a la sangre que está representado por este rectángulo. En la sangre puede estar activo, ligado con la albúmina o la alfa-1 globulina o ya inactivado. Recuerden que el plasma tiene enzimas. Por ejemplo, la esterasa, que no es específica, pero en el caso de la cocaína, la lisa, la rompe a la molécula, es decir, la cocaína llega a la sangre, la esterasa la inactiva rápidamente. Por ello es tonto aquel profesional que certifica, se encontró en orina cocaína. ¿De qué universidad habrá salido? Lo que se tiene que certificar es que se evidenció la presencia de estructura química semejante a metilesgonina, a esteresgonina, a derivados de la metilesteresgonina. Muy diferente. Es muy difícil encontrar metilesteresgonina en la sangre, en la orina, en el cabello. Se encuentran metabolitos. En esta figura, entonces, en la sangre puede estar en forma activa, puede estar ligado a las proteínas o puede que ya esté siendo catabolizado. Desde la sangre puede ir a provocar el efecto tóxico. O cuando es en lugares secundarios, los colaterales. Esa es la gran diferencia de efectos colaterales y tóxicos. Ahora, ¿qué dice William? Esa es una pregunta de su cuestionario. Gracias a él,
tenemos esto que les voy a dibujar. Yo sé que lo dominan, pero a mí me gusta repetir las cosas para yo grabarlas. Yo necesito modificar, actualizar mis archivos. Según Williams, cualquier biótico, no todos, pero los que se van a biotransformar lo pueden hacer por un conjunto de reacciones que se llama de la fase 1. Mire, con este esquema estoy avanzando todo el capítulo, así que preste atención. En 15 minutos voy a acabar la clase. Y la fase 2. Esta fase 1 se llama, como ha leído usted, de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Son las 3 reacciones principales. El objetivo de estas reacciones es que el tóxico sea más polar, que sea polar. ¿Para qué? Para que sea hidrosoluble, para que pueda viajar en la sangre y cuando llegue a la orina lo puede enviar por el agua de la orina. Fase 2 son las reacciones de conjugación o de síntesis, es decir, que el tóxico o su metabolito, su hijito, su analito, su catabolito puede ligarse con los aniones endógenos que tenemos. Aniones. ¿Qué aniones tenemos? Caramba, hasta mañana podemos anotar los carbonatos, oxalatos, sulfatos, glicinatos, glucuronatos, glutarato, piruvato, citrato, fumarato, malato. Es decir, que en nuestro cuerpo nosotros tenemos todos estos compuestos químicos polarizados en forma de ion. Carbonato, oxalato, sulfato, glutationato, glicinato, glucuronato, acetato, piruvato, citrato, fumarato, malato. Oye, hasta mañana. Muy bien, que están ahí en nuestras células. Y cuando ingresa a la célula un tóxico A, entonces se pone aquí al frente. Y uno de estos dice, el glicinato, yo me llevo bien con este tóxico. Y se conjugan, se casan, se ligan, se enlazan. Pero con la única condición que sean hidrosolubles. ¿Para qué? Para que puedan ser excretados por la orina. Williams tiene esa virtud de haber organizado la biotransformación en estos 2 grupos importantes que usted ya los ha tenido que estudiar en metabolismo 2, me imagino que han hecho, o por lo menos en metabolismo 1. Ahora, Williams explica que existen tóxicos. ¿Qué son tóxicos? Son los alimentos, los medicamentos, plaguicidas, disolventes, colorantes, saborizantes, estabilizantes, todo lo que consumimos, todo. Pueden muchos solamente ir por la fase 1 y ya se los elimina por orina. Hay otro grupo de tóxicos que solo entra por la fase 2. Y hay otro grupo de tóxicos que entra por el 1 y termina por el 2. Y hay otro que empieza por el 2 y termina en el 1. Depende de las características físico-químicas de todos estos tóxicos. A través de este esquema, Williams indica que los tóxicos polares son fácilmente eliminados de nuestro cuerpo. Que los apolares, es decir, los liposolubles, es decir, los tóxicos lipídicos,
son muy difíciles de metabolizar. Y por ello, difíciles de catabolizar. Y por ello van a ser sometidos a la recirculación enterohepática. Entonces, como no pueden ser convertidos en estructuras polares, van a ser sometidos a la recirculación enterohepática. Recordemos que entero quiere decir intestino. Entonces van a estar dando vueltas, intestino, hígado, intestino, hígado. Y el cuerpo sigue intoxicado. Segundo, pueden almacenarse en el tejido graso. Y cuando la persona esté en ayunas o esté en un régimen de dieta, dieta hipocalórica, hipograsa, entonces los tóxicos salen de la grasa y van a intoxicarlo al individuo. Tercero, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto ser neurotóxicos. Pregunta del millón. ¿Cuáles son los más tóxicos, los lipo o hidro? Los liposolubles, doctora. Aníbal. Por ello que debemos evitar la grasa, particularmente la grasa animal. También tenemos grasa vegetal. Fíjense por ello que debemos evitar en los frascos. Dame la parte más grasosita. No, en la parte más grasosita están los más temibles. Ahora, ¿cuáles son los más temibles de estos tóxicos? Medicamentos o agua. Todos los medicamentos que están destinados al sistema nervioso, como calmantes, tranquilizantes, ansiolíticos, por eso son prohibidos. ¿Por qué? Porque son liposolubles y pueden atravesar esta barrera. Y entonces se acumulan, chiquillos. Aquí teóricamente, cuando un señor es sometido a tratamiento crónico por estos medicamentos liposolubles, cada semana, cada mes, dependiendo de la vida media del medicamento, debía solicitarse el análisis al profesional bioquímico para determinar las concentraciones plasmáticas de ese medicamento y en función de ello ajustar la dosis. Pero eso es teoría en nuestro medio, pobre. Seguramente más adelante con ustedes los médicos ya van a aprender más y entonces van a pedirle estos análisis. Ahora no, en todo Santa Cruz habrán 2 médicos que pueden pedir concentraciones plasmáticas. Hace 2 semanas me llamó una médica y me dice eso, ¿usted mide? ¿No? Entonces, estos aparatos, para decirles, el cromatógrafo de gases cuesta $250,000, el HPLC $250,000, el espectrómetro de masa $250,000, necesitamos $750,000 nada más. Ahora, yo creo que su papá, su abuela pueden vender sus vacas, todo aquello, pero ¿en qué tiempo recuperas eso? Ese es el detalle, ¿no ves? Pero no hay que perder las esperanzas. Yo ya me he resignado, por eso me he dedicado más a la medicina, porque mi sueño era tener un instituto de toxicología, ¿no? Pero es el dinero. Mi sueño era que la Gabriel comprara estas máquinas. Se compró la HPLC para la carrera, pero está ahí para investigación. Y eso tenía que ser para vender servicios que cada vez más personas como ustedes se quedaran a trabajar ahí. Porque claro, yo ya no necesito horas. Se necesita que más de ustedes estén. Va a mejorar, Aníbal. Seguramente en los próximos años sigan estudiando. Más tarde que nunca tenemos que tener nuestros programas de toxicología, ¿no? Y la carrera de farmacia, la carrera de bioquímica tendrían que ser las que proporcionen a todo el departamento o a Santa Cruz la determinación de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos más peligrosos, porque hoy en día la gente se muere por sobredosis. Tenemos un montón de insuficientes cardíacos que consumen digoxina y la digoxina los mata, jóvenes. No saben cuánta pena me da.
Pero como no hay para medir, la persona tiene más arritmias, se le ajusta más digoxina, es decir, se le da más veneno. Recordemos que la digoxina, que ya habíamos visto en la parte práctica, revisen, este en su texto de parte práctica, la digoxina produce intoxicaciones por sensibilización, no es por acumulación. Esto es una diferencia abismal que muy pocas personas lo entienden. Una cosa es que se acumule, Menacho, porque las enzimas no catabolizan, el riñón se pone insuficiente. Pero la sensibilidad tiene que ver con inducción enzimática, que es el próximo tema que vamos a leer. Bien, tabla 4.1, posibilidades, fase 1, fase 2, eso es lo que acabo de esquematizar, ¿no? Bien, la fase 1, sobre todo, ¿para qué sirve? Para el producto liposoluble, conjugación para los poco polares, para los metabolizables. ¿Qué es alquilante? No se olviden, es el agente que puede unir un radical alquilo a la estructura química y con ello hacerlo más polar. Bien, toda esta parte literal yo acabo de explicarlo, fase 1, fase 2. Ahora, últimamente se habla de la fase 3, cuando un matrimonio se vuelve a casar con otra estructura. O sea, doble conjugación. A continuación se explica fase por fase. Fase 1, que es la de oxidación, reducción e hidrólisis. Aquí está, mire, oxi, re e hidrólisis. Todo eso lo he explicado. Nosotros sabemos como bioquímicos que las enzimas que oxidan se llaman oxidasas, oxigenasas, ciclooxigenasas o de forma deshidrogenasa. Sus ejemplos están anotados aquí. Dígame. Y lo cierra la puerta. Ay, tengo un polvillo ese con Leo, ¿no? ¿Se siente o no? El polvillo me está. Ay, yo siento, mi garganta es súper sensor. Bien, entonces, deshidrogenasa, aquí está la alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa. Estas son las monooxigenasas de función mixta. Van a disculpar, yo les voy a hablar de algo que ustedes dominan, ¿no? Estas son muy importantes para oxidar los compuestos monoaminados, como los neurotransmisores. Bueno, las reductasas, los nombres, en función al grupo funcional que tenga. Si tiene quinona, quinona reductasa. Si tiene nitro, si tiene grupo amino, hidrólisis, con ayuda del agua. Aquí están la famosa colinesterasa, acetilcolinesterasa. ¿Ya? Desalquilación, su nombre lo dice, quitar un grupo alquilo. Hidratación, añadir bien una molécula de agua. No es necesario que se lo aprenda de memoria todo eso, pero ¿por qué? Porque ya lo sabe usted, ¿no ve? Que la fase 1 es oxidación, hidrólisis, desalquilación, Y en una gráfica, en esta gráfica, ¿dónde se lleva a cabo estas transformaciones enzimáticas? Y algo que sabemos, las enzimas están en todo el cuerpo, solamente que algunos tejidos tienen mayor cantidad. Eso, por ejemplo, lo sabemos con la famosa CPK, ¿no? Creatinfosfoquinasa. Tenemos la fracción MB,
la fracción MM, ¿se acuerdan? Tenemos en todo el cuerpo, pero por ejemplo la fracción MB va a estar en mayor cantidad en el cerebro. Es eso lo que le está explicando aquí. Muy bien. Veamos. Para toxicología, el retículo endoplasmático liso es uno de los organelos más importantes de la célula, porque ahí se encuentran este conjunto de enzimas, particularmente el citocromo P450. Miren qué afortunados son ustedes de que saben a estas alturas qué es el citocromo P450. Yo quiero contarles de qué necesita. ¿Hoja? Ah, ya. Aquí. Yo quiero comentarles que yo había salido ya de la carrera de bioquímica, me gané una beca para la Universidad de Chile y estando en Chile recién me enteré que era el citocromo P450. ¿Pueden creer eso? Por ello son tan afortunados. ¿Qué es el citocromo P450? ¿Por qué se le llama así? ¿Quién va a hablar? Entonces, si hubiera hecho la tarea, se hubiera entrado con la respuesta. ¿Ok? Citocromo quiere decir conjunto de enzimas. Y 450 significa que es el tipo de longitud de onda que absorbe en mayor cantidad. Difícil encontrar en cualquier libro. Difícil. Pero el doctor Repeto lo refleja, está más abajo. Bueno, eso yo lo había aprendido ya cuando hice mi primera estación en Chile. Una vergüenza, la mejor alumna de bioquímica no sabía que era citocromo P450. Eso era una patada a la conciencia, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en el plasma? Fíjense, esterazas, les he hablado de ellas, que lisa la cocaína y la atropina. Estos tres son alcaloides y este otro es acetilcolina, Se movió, espera que me puede revisar. Ya. Ah, sí, es que, ¿qué ha pasado con esto? Sí. Ya. Un poquito se le puede acomodar, ¿no? Ya. Ya se lo hago, ¿no? Sí, yo voy a ir a consulta. Bien. Gracias. Pues nada. Buen día, doctora. Ya, vamos a revisar después de este psicómetro. Les había explicado también que el metanol puede provocar ceguera, necrosis e inhibición de la cascada electrónica. El naftaleno, ¿cómo se escribe el naftaleno? Son dos bencenos de la mano, hay que revisar eso. Entonces me puede llamar cataratas. Una cosa es la catarata y otra cosa es el pterygium, eso no hay que olvidar. Una cosa, ya está, ya lo encontré. ¿Cómo lo habré desprogramado esto? No sé. Ya, no voy a perder mi tiempo en esto. Bien. Riñón. Ahí intervienen sobre todo las oxidasas. En todo lo que es el aparato digestivo, benzopirenohidrolasa. Hay que recordar que el alfa-benzopireno, el beta-benzopireno son tóxicos cancerígenos. ¿Y dónde están estos? Donde hay combustión, donde hay churrasco. Y en el pulmón,
el grupo de las transferasas. Estas enzimas se metilan las aminas, cancerígeno también, metilamina. Cuando usted vea todo esto, usted va a entender mejor las reacciones de oxidación. ¿Qué es oxidación? Proceso mediante el cual una estructura química va a perder, va a ceder electrones. Eso es oxidación. Y sobre todo trabajan ahí las enzimas deshidrogenasas. La figura 4.4. A ver, tengo el metanol, me va a dar metanal, luego me da metanoico y por último hexametileno, tetramina, tetramina. Donde esté involucrada la amina, la nitrosamina, hay que temblar. Y esto vean por favor aquí, produce ceguera, necrosis, ceguera. Por ello que las bebidas alcohólicas no pueden tener más del 1% de metanol. Se controla la concentración de este alcohol. La chicha polla tiene metanol de forma natural, pero tiene más cuando se añade alcohol industrial. Por ello está prohibido. Los vinos Ubita de Argentina también tiene un montón de metanol. Por eso son perseguidos en la ramada. Se va viendo quién vende vinos Ubita, quién vende vinos Ubita. Las oxigenasas, que habíamos visto arriba, se convierten en mono. Son aquellas que trabajan sobre sustratos que tienen solamente un grupo amina. Un grupo amina. Que producen óxido. Epóxido. Los epóxidos van a formar peróxidos. Y esto altera la estructura y por consiguiente la fisiología de una estructura. Eso es lo peligroso. Oxidaciones microsómicas de función mixta. Para esto es importante recordar la palabra ergastoplasma. ¿Qué son? Conjunto de membranas con vesículas y que está formado con liso y granular. ¿Por qué es granular? Porque ahí están los ribosomas y se sintetizan las proteínas. Ahora usted dice, pero ¿y a mí qué me importa monooxigenasas, ergastoplasma? ¿Qué me importa? Es que más adelante se estudia qué tóxicos atacan a las monooxigenasas, qué tóxicos atacan a la acetilcolina. Ven que estamos avanzando toxicología general, luego viene la especial. ¿Qué son microsomas? Conjunto de enzimas. Qué cosa bonita todo esto si usted lo leyó. ¿Cómo se separan? Si se centrifuga 700 por una unidad Sedberg, vamos a separar las células intactas. Si el sobrenadante se centrifuga 15, se separan mitocondrias. El sobrenadante se vuelve a centrifugar y entonces tenemos la fracción postmitocondrial. Oye, qué bonito. Cómo separa células, núcleos, mitocondrias, retículos endoplasmáticos. En ninguna materia aprendes, pero aquí con este doctor, bueno, enzimas oxidasas, acopladas, unidas quiere decir, ¿no? Ya está aquí su coenzima con su conjunto de enzimas. Y ahí está la diferencia, ¿no? Oxidado, reducido. En casi todos los libros se escribe así. Oye, voy a hacer una hoja.
con el 2, con el subíndice 2. Mi profesor lo escribe así. No he podido preguntarle por qué. Bueno, Flavín, ¿por qué se llama Flavín? Ya sabemos, porque está relacionado con la B2, que se llama riboflavina. Riboflavina. La vitamina B1 es la tiamina. Bueno, y aquí está, ¿no? La P significa pigmento, P. 450, la longitud de onda. ¿Qué metal está relacionado con esto? El hierro. La pregunta, Alexandra, del cuestionario. Ahora, la toxicogenética, cada uno de nosotros tiene variaciones de genes, por lo tanto de enzimas, por lo tanto de biotransformación. Tiramina. Me encanta esta sustancia. Esta se encuentra ahorita en los quesos. No, aquí en el libro creo que no está, ¿no? La tiramina se encuentra en los quesos. Claro, aquí está su grupo amino. Y lo que le da mucha funcionalidad es el aromático. Miren lo que es hipertensora. A veces su mamá tiene depresión, que tome losartán, pero no se le dice que no coma queso en exceso. Por este detalle, Aníbal, ¿no? Es importante siempre para una enfermedad la farmacoterapia y la dietoterapia. Nunca hay que olvidar ese detalle. Tiene presión alta y sigue tomando café, Red Bull, ¿cómo le va a bajar su presión? Bien. La tiramina es catabolizada por las monoaminooxidases. Este conjunto de enzimas es maravilloso. En algunas personas, su MAO es loca, muy activa. ¿Por qué? Por sus genes. Y entonces para eso se han inventado medicamentos IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa. Esos son los tranquilizantes. Oye, la bioquímica es para soñar. En el figura 4.7, este es el temible paratión, insecticida organofosforato. Paratión, derivado del ácido fosfórico. Tio, porque tiene azufre. Como esta molécula como tal, no es tóxica, puede entrar y darse un paso y salir. Lamentablemente entra a nuestro cuerpo y las locas esterasas reconocen y dicen nosotros lo moderamos y empiezan a provocarle cambios en su configuración. Y le dicen, le vamos a oxidar, le vamos a regalar un oxígeno, fíjese, en vez del azufre. ¿Está viendo? ¿Cuál era la primera reacción de la fase 1? Oxidación. Y entonces les regalo un oxígeno, te voy a oxidar paratión. ¿Y qué hace? Lo convierte en paraoxón. Y sí es el metabolito tóxico. El hijo resultó más maleante que el padre, chicos. Y así, en este estado, puede casarse con la acetilcolinesterasa y la inhibe a nuestra enzima. Es mejor no catabolizar. Era mejor que le diga a nuestras enzimas, paratión, ven por aquí, date una vuelta y salte por la orina. Pero nuestras enzimas metetes intentan todo desintoxicar. A ver, una miradita, por favor. Entonces, la conclusión es que a veces la biotransformación de un tóxico puede convertirlo en su hijo más maleante, más tóxico. Por ello estamos estudiando, porque cuando sospechamos de una intoxicación con paratión, inmediatamente administramos el antídoto, porque sabemos que nos va a dar un hijo más tóxico. Y en este caso, el antídoto se llama pralidoxima. Pralidoxima. Esta palabra la he subrayado.
para indicar que este es miembro de los barbitúricos. Y los barbitúricos se caracterizan porque inducen a las o a muchas enzimas. Es muy peligroso. A veces una persona toma fenobarbital y se expone al tóxico. Entonces es más peligroso la intoxicación porque sus enzimas están aceleradas. En esta figura tengo a otro insecticida. El otro era insecticida organofosforado. Este es el insecticida organoclorado porque tiene cloro. Por eso viene tricloroacético, ¿sí? Triclorofenil, tricloroacético. Eso significa DDT. Te había preguntado. Por la desclorhidrasa, me fijo que aquí, por favor, que le falta un cloro y se convierte en DDE, cloro, nada más, que es menos tóxico, pero sigue siendo muy soluble. Estos tóxicos, a pesar que se catabolizan, pueden tener una vida media de 100 años. 100 años está en el cuerpo sin que le pase nada. Aminas, aquellos tóxicos que tienen en su composición amina, como por ejemplo los colorantes de los alimentos. Afortunadamente en nuestro cuerpo está vitamina B6, complejo B6. Y entonces al ponerse enfrente a esta vitamina la va a inactivar a este tóxico hidracina. Y el piridoxal, vamos a observar, el piridoxal que tenía aquí su aldehído captura la parte nitrogenal. Es decir, que para desintoxicar a una persona es importante, como estamos viendo, las vitaminas del complejo B. La vitamina B1 tiamina, para que se lleve a cabo la descarboxilación oxidativa del piruvato. La vitamina B2, que es la riboflavina, para que se formen las coenzimas. En este caso, piridoxal, vitamina B6, para catabolizar aquellos tóxicos que tengan grupo amino. Todo eso lo tenemos aquí, joven. Ahora, el hierro es fundamental. Esa era una pregunta, ¿no? A veces se pregunta en medicina, ¿por qué se debe administrar hierro a su paciente? Para que tenga hemoglobina. Es para que funcionen bien los citocromos. ¿Qué son citocromos? Conjunto de enzimas. El más importante, P450, que ya sabemos a qué se debe. Y en esta figura, miren, tenemos las isoformas. No se lo aprenda de memoria. Ya esto es para la especialidad, pero lo que tiene que saber, que mire, aquí tenemos 1A, pero el 1, el 2. ¿Para qué sirve el 1? Para hidrocarburos, pero el otro para compuestos aminados. ¿Ahorita me lo habla? Que me llame en una horita. ¿Quién es? ¿De qué se trata? Las diferentes formas, ¿no? Desintoxica, por ejemplo, en este caso, la citocromo P2E1 es uno de los más importantes. Aquí desintoxica etanol. Su parte gráfica, aquí, nicotina de fosfato reducido se va a oxidar junto con esta FAT, pero todo eso conlleva a que el hierro se reduzca. Usted sabe que tiene 2 y 3. Y entonces
La clave para todo esto es que el hierro está 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Y entonces, ¿de qué es parte eso? De los citocromo. En forma paralela a estos cambios de oxidación, reducción del hierro, en forma paralela se están formando los famosos EROs, especies reactivas del oxígeno, el agua oxigenada, el superóxido. Entonces, yo voy leyendo secuencialmente, me encuentro aquí, citocromo P450, aquí está, el hierro está con +3, y entonces va a ir a +2. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha reducido. ¿Qué es reducción? Ganancia de electrones. Por eso que aquí se ve que va a estar con el hidrógeno, ¿no? Ajá. Los metabolitos activos pueden dar los hijos tóxicos, pueden dar lugar a unión covalente y la enzima se mete en aquello, pero matándose. A eso se llama reacción suicida. Es el caso de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa lo encuentra al paraoxón y dice, no importa, yo me uno con este, lo abraza y muere. Y la otra es que se formen peróxidos, epóxidos, luego peróxidos. ¿Quién va a formar peróxidos? El metabolito tóxico. Ejemplo de estos son los benzopirenos. El paracetamol, que lo ha debido encontrar al leer. Solamente que el doctor es bien exquisito y aquí está, ¿no? Está paracetamol. Él escribe como P-acetamol. Existen otro tipo de oxidaciones, pero que no intervienen los microsomas. ¿Quiénes son estas que no están en el retículo endoplasmático liso? Hacen lo mismo, pero no están en el REL. ¿Quiénes están ahí? Alcohol, aldehído deshidrogenasa. Muy importante para oxidar al alcohol. Metabolismo de bases púricas. Usted sabe que las bases púricas tienen esta estructura de 2 ciclos, las purinas. Las que sobresalen más, aquí está, ¿no? Las que sobresalen más, el ácido úrico, claro. Las que sobresalen más son los tóxicos que cada día tomamos, café, chocolate y té. Por ello que se muestra esta figura. Todos los días tomamos estos tóxicos. Afortunadamente se van metabolizando. Los vamos desmetilando, los vamos oxidando. Gracias a ello nos sucumbimos. Otro ejemplo de conjugación, pero esta vez con acetato. ¿Quiénes se unen con acetilos? Las sulfonamidas o sulfamidas, Bactrin, Bacterol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se va a unir con el acetilo. Aquí está el acetilo, 1, 2. De esta manera se vuelve hidrosoluble y lo eliminamos. Isoniazida, antituberculosa. ¿Eso qué es lo que va a pasar aquí? Se pone también un grupo. Ahora, aquí hay mucha bioquímica. Hay personas que son acetiladores rápidos, acetiladores lentos. No se sabe si yo soy rápida o lenta. Y de ello va a depender que esto sea más tóxico para mí o para usted. Tal vez anótese ahí, acetiladores rápidos, acetiladores lentos. ¿Qué quiere decir eso? Alcohol deshidrogenasas para metabolizar los alcoholes. Solamente este que leer. ¿Para qué nos sirven esto? Para nuestra adrenalina, dopamina, noradrenalina. Gracias a estas enzimas. Ahora, usted puede intoxicarse por adrenalina, ¿sí? Le pinchan en el hospital la adrenalina, gracias a estas se salva. Reacciones de reducción. Todo esto lo hemos visto con el esquemita, ¿no? Estos son los metabolitos de la aspirina.
de la aspirina. Aquí, ácido salicilúrico, se puede glucuronar. Glucos interesantes es el ácido gentísico, 3-hidroxigentísico. Diferentes formas de biotransformar este tóxico. Ahora bien, aquí, el cromo se absorbe como cromo 6, pero gracias a este tipo de citocromo, puede ir a 5, a 4, a 3. Pregunta de examen. Lo que está acá, creo que son preguntas de examen. Benceno, el tóxico más terrible para la médula ósea. Todo lo que tenga el benceno debemos pensar que puede catabolizarse por monooxigenasa y formarme un epóxido. Pero por epoxihidrasa puede hidratarse y darme un fenol. Y el fenol me puede dar estos otros metabolitos que son excretables por orina. Pero este fenol, entonces me da el fenilglucuronato o fenilglucurónico. ¿Qué es el glucuronato? Es la glucosa. 3 tengo aquí, 4, 5 y 6. Glucuronar, sí. Se puede glucuronar. En su cuestionario le puse, ¿qué es el glutatión? ¿Cuál es la composición del glutatión? Lo que tenga fenol ataca la médula ósea y puede producir anemia. Todos los cleferos, los que trabajan con gasolina, tienen esto. Por ello se pregunta, ¿dónde trabaja, señora? ¿Dónde trabaja? Vendo gasolina. A eso se debe su anemia. Quinona reductasa. Quinona es la cetona, pero en una estructura aromática. Y entonces aquí estamos viendo que el doble enlace se reduce. Lo más peligroso de una estructura aromática es su grupo quinona. Bien. Entre las quinonas reductasas, aquí, quinonas reductasas. Este es un conjunto de enzimas muy importantes para reducir el grupo. En ese grupo, una de las más importantes es la DT, diaforasa. Pregunta de diccionario también, que se denomina quinona óxido reductasa. Quinona óxido reductasa. Flavoproteína, flavo que quiere decir relacionado con las flavinas, la vitamina B2. Y entonces, esta enzima, este conjunto de enzimas, tienen una cinética o una forma de acción que se conoce con el nombre de ping-pong. Ping-pong, porque va allá y viene aquí. Forma forma el otro. Entonces aquí dice, formación de 2. Por eso es ping-pong. Transfiere electrones y forma semiquinona que puede ser más reactiva. Esta valencia podría ser la más tóxica. Muy bien. Este conjunto de enzimas de T-diaforasa se puede inhibir por grandes concentraciones de la misma enzima, de sus cofactores, en este caso las riboflavinas, cumarinas, que son tóxicos de los árboles, pero puede ser inducida por las dioxinas. ¿Qué son las dioxinas? Son compuestos químicos exógenos, porque yo no los sintetizo, y que se forman en la industria. Donde hay dioxina, no es digoxina. Hidrólisis, también ya lo habíamos mostrado, cocaína, hidratación en el esquema inicial. Un resumen. Fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis. Este doctor se caracteriza porque te repite varias veces, isomerización. Se convierte en su isómero. Entonces, resumen, puede haber oxidación, hidroxilación, desalquilación. Ahora, interés toxicológico de los epóxidos.
los epóxidos pueden convertirse en peróxido, y eso puede provocar cáncer. Fase 2. Les dije los aniones. Ahí están todos los aniones. Acetato, piruvato, todo aquello. Las enzimas que están involucradas, claro, glucuroniltransferasa si va a unirse a un glucuronato, sulfotransferasa a un sulfato y así sucesivamente. Aquí están los acetiladores rápidos, acetiladores lentos. Conjugaciones, esto hay que leerlo. Naftaleno 2, ya les había dicho hace rato. Entonces me va a dar dihidronaftaleno, cancerígeno. La cisteína, que es uno de los 3 aminoácidos azufrados que tenemos en nuestro cuerpo, no hay más. Cistina, cisteína y metionina, nada más. Tienen un papel muy importante, por ejemplo, para la biotransformación de compuestos aromáticos. De ahí la importancia de consumir todos estos aminoácidos. Transmetilación, se transporta un grupo metilo, ¿no? Esta le quita a este adenosilmetionina y se va a convertir en adenosilemocisteína. Muy importante como marcador de el trabajo cardíaco. Hemocisteína, homocisteína. Seguramente eso ustedes lo han estudiado. Todo esto lo han estudiado, claro que sí. Y si no, hay que leer. Principal mecanismo de conjugación. Entonces, aquí que tengo con sulfato, acetato, glucuronato. ¿Qué tipo de tóxicos se van a conjugar? ¿No? Hidrocarburos aromáticos. Eso es lo que interesa mucho, ¿no? British antileucita es este. British antileucita. Leucita con B doble es un gas, un tóxico gaseo. Así que es un éster, la unión de un alcohol con un ácido. No puedo yo eso enseñarle, usted sabe, pero a mí me gusta repetir esas cositas. Formación de glucuronatos. Cosa 1 fosfato con UDP, me va a dar UDP más el alcohol, la glucuroniltransferasa, ya tengo el glucuronato. Y va a salir solito UDP. La UDP glucosa, lo que me va a dar es glucosa. El ácido glucurónico es la oxidación del grupo hidroxilo del carbono 6 de la glucosa. ¿Saben ustedes esto? En vano estoy repitiendo. Pero sería bueno preguntar si quieren glucosa. Ay. Son aductos. Aductos, ¿verdad? En el capilario hemos visto. ¿Sí? Complejos que se forman con un tóxico y las proteínas o los ácidos nucleicos del cuerpo. Eso se llaman aductos. Son aductos de su componente L-cisteína. ¿Qué es L-cisteína? El aminoácido azufrado componente de glutatión. Recuerde que el glutatión está formado por ácido glutámico, cisteína y glicina. No se vaya a olvidar. Aunque está por aquí que lo he anotado. Selenio, pregunté. Muy importante para la actividad del glutatión reductasa, glutatión peroxidasa, glutatión oxidasa. Muchos médicos trabajan con selenio para que esta fase 2 de un cuerpo funcione bien. Bueno, yo creo que me voy a ir porque es 40. Ah, está el paracetamol, miren. Oxidación. Ahí le preguntaba. El glutatión es muy importante para podernos salvar del paracetamol. El paracetamol es uno de los tóxicos más feroces, pero no nos morimos porque tenemos glutatión. Y si damos más dosis de paracetamol, no da abasto, no alcanza esto y la persona tiene hepatotoxicidad, hepatocáncer.
Dinitrotolueno, tolueno, compuesto aromático. El tolueno es el benceno más el metilo, dinitro. Y entonces podemos eliminarlo por la orina cuando este se oxida a ácido benzoico. ¿Qué tiene que saber de esto? Que el dinitrotolueno es un compuesto aromático, pero que puede eliminarse por orina en forma de ácido y en el intestino en forma de glucuronato. Ya. Esto de post-morte ya lo habíamos indicado. El alcohol endógeno también se llama neoformación. Bien, guau. Chao, me voy porque deben estar deshaciéndose allá.